¿Cómo funciona ChatGPT? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Qué pasa atrás de toda esa generación de respuestas? Bueno, yo me lo empecé a preguntar. Y me di cuenta que hay que entender dos cosas para poder entenderlo. ChatGPT, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace? Y cómo aprendió. ¿Qué te va a hacer el capítulo 2? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa cuando yo le escribo y me responde? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que yo le doy texto, yo le escribo, pero dentro de su modelo, ChatGPT, no entiende texto como nosotros, no lo lee y lo piensa de la misma manera que un humano. No, ChatGPT entiende números, las computadoras entienden números. Entonces, el primer paso es descomponer ese texto en números para poder entenderlos y para poder trabajarlos. Ese texto, primero, antes de ver qué números lo representa, lo descompone en tokens, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, el texto ¿cómo estás? Lo primero que hace el modelo, y cada modelo lo hace, es descomponerlo en tokens. ¿Cómo es un token? Estás es un token. El signo de pregunta es un token. Cada modelo tiene su sistema de tokenización y en otro video vamos a profundizar sobre cómo se tokeniza texto. Pero lo más importante es entender que primero se desglosa. Una vez que está desglosado, cada uno de esos tokens individualmente, yo los puedo representar numéricamente por un vector. Cuando eso pasa se llama embedding. El embedding es el vector que representa un token. Pero pará, ¿qué es un vector? Un vector es un conjunto de números, es una serie de números. Por ejemplo, el token como está asociado al vector 1, un de coma, menos 3, 4, y así muchas dimensiones más. Entonces, listo, ya toda esta palabra, como, está representada por este embedding. Bien, pero ¿hay una sola manera de representar las palabras? O sea, a cada palabra le corresponde una sola definición. Vamos a pensar la palabra banco, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo a banco le asigno un embedding? Y de la nada tengo yo banco a la selección, yo banco a Messi, o tengo ganas de ir al banco a tomar unos mates, al banco de la plaza. O tengo que ir al banco a sacar plata. De la nada, el contexto alrededor de la palabra banco empieza a influir directamente sobre cuál es el sentido que tiene que tomar la palabra en esa determinada frase. Entonces, esto genera un montón de problemas. Matemáticamente hablando, si queremos representar una palabra con un conjunto de números. Porque hay muchas maneras. Puede ser de distintas maneras. Entonces aparece un concepto fundamental que es el que da origen a los modelos como ChatGPT, que es el concepto de atención. La atención lo que nos permite es entender el contexto de una frase. Entonces, si yo tengo la frase ¿cómo estás?, la atención lo que nos va a decir es prestale más atención al signo de pregunta porque te están haciendo una pregunta. Si no estuviese el signo de pregunta, esta frase tendría cualquier otro sentido, por más que la palabra sea la misma. De la nada todo cambió porque hay un signo de pregunta. Prestale mucha atención a eso. Ese token es muy importante. Eso es explicado en palabras, en realidad es una fórmula matemática. Es una fórmula matemática que dice, che, estos embeddings, aplicarle esta fórmula para entenderlos. Para entender cuál es el sentido de esa palabra. Cuando yo empiezo a aplicar esta fórmula para transformar estos vectores, transformer, palabra importante acá. ¿Saben qué es este transformer? Es la T de GPT. Ajá. ¿Y qué es la G? G es generative. Genera respuestas nuevas. P, pre-trained. Texto de entrenamiento preentrenado, capítulo 2. T, transformer. ¿Qué hago? Le doy texto. Está representado por números. Empiezo a aplicar fórmulas matemáticas para darle más atención y poder entender qué es lo que me está queriendo decir. Esto lo hace ChatGPT, ¿no? Transformo estos vectores en nuevos vectores. Se empieza a correr este proceso una y otra vez. ¿Por qué? Porque al principio entiendo, primero entiendo que es una pregunta. Una vez que ya entendí que es una pregunta, le vuelvo a aplicar el proceso para intentar entender qué es lo que me está preguntando. Una vez que entendí qué me está preguntando, empiezo a entender quién me está preguntando. Y así imagínense la cantidad de cosas que hay en un contexto
que hay que entender para poder entender la frase en sí. O al menos intentar entenderlo. Imagínense que todo lo que yo estoy diciendo está representado matemáticamente, y están ocurriendo operaciones matemáticas que están intentando simular cómo nosotros pensamos. Eso es lo que pasa. Y lo lograron. Y lo lograron muy bien. Una vez que se transforman estos vectores, tengo un montón de números nuevos. Y esos números me sirven para calcular probabilidades de cuál es la respuesta que yo tengo que dar. Yo, ChatGPT. Entonces, una vez que tengo todos los números nuevos, digo, listo, el token que más probablemente, o sea, token, acuérdense que un token puede ser una palabra muchas veces. ¿Cuál es la palabra que tengo que poner acá para tener baja probabilidad de error y que parezca que tiene sentido esto? La respuesta, el token bien. Token bien suele calzar bien cuando me preguntan cómo estás. Listo. Entonces, ya calculé el primero. Una vez que tengo el primero, tengo que volver a correr todo este proceso de probabilidades, de transformarlos en embeddings. ¿Por qué? Porque yo utilicé la palabra bien. Entonces no es lo mismo que antes, porque ya hay una palabra nueva en el contexto. Y así se va generando uno atrás de otro todos los tokens que componen la respuesta. Bien, coma, vos. Y así terminó de responder y se corrió un modelo matemático de predicción para entender qué es lo que yo le pregunté y responder con sentido. Tremendo, ¿no? Bueno, le saca un poco la magia capaz pensar que son cuentas matemáticas. Pero, ¿cómo puede ser que se haya logrado, no es copiar, pero simular el razonamiento humano a través de cuentas matemáticas? El concepto de atención fue el que lo permitió y es el que dio origen a ChatGPT. Siguiente capítulo vamos a ver cómo aprendió lo que aprendió, porque es fundamental para poder entender mejor este proceso. Y después, otro día, vamos a profundizar en conceptos de cómo se tokeniza el texto, cómo se crean estos embeddings, probablemente lo veamos acá, qué fórmulas matemáticas se corren en la atención y cómo se calculan algunas probabilidades para entender esto de los tokens. Pantallazo número 1 de qué hace ChatGPT.